Bien amigos, nos reencontramos ahora con el siguiente subtema, relaciones laborales en una empresa. Y recordemos justamente que en el subtema anterior vimos algunas características que implican la mejora de las relaciones humanas. Partiendo de allí, justamente debemos tomar ahora en cuenta algunos aspectos o características que implica el mejorar las relaciones laborales en una organización. Como vemos aquí, el primer punto importante es siempre va a haber dos grupos. La confrontación de dos grupos en el sentido positivo, es decir, de intercambio de ideas o retroalimentación, es importante para poder mejorar las relaciones laborales en una organización. El famoso feedback, el poder intercambiar ciertas propuestas, ideas, iniciativas, por ejemplo, si tenemos algún plan de trabajo, es muy importante, como mencionábamos, escuchar al otro, escuchar la otra parte, prestar atención, asimilar el mensaje, de alguna otra manera interiorizarlo para poder establecer una retroalimentación adecuada. Entonces siempre el primer punto es esta confrontación positiva entre dos grupos de trabajo. Otro aspecto importante es la implementación de metas de orden superior. Siempre, cada, digamos, tiempo o lapso, es importante también establecer metas o planes para poder cumplir los objetivos organizacionales. Definitivamente, una empresa o una organización que no tenga metas u objetivos estaría en el peligro de caer en el estancamiento. Entonces, siempre la constante implementación de metas y objetivos organizacionales son importantes para que ésta pueda crecer y desarrollarse como tal. Y nosotros, los que formamos parte de una organización, sea cualesquiera el nivel en la organización, es importante que trabajemos en equipo para poder consolidar dichos objetivos dentro de las relaciones laborales. Un tercer aspecto importante es la disponibilidad de recursos o material logístico. Esto es trascendental. No es que la organización gaste en infraestructura, sino que la organización invierta en infraestructura justamente para que los colaboradores también se puedan sentir identificados con la misma y se les pueda dar las facilidades para que estos puedan desarrollar su trabajo de manera eficaz. De esta forma, justamente amalgamando estos objetivos y las diversas funciones por parte de los colaboradores, se puede cumplir la meta deseada. Para ello, justamente, recordemos, siempre tenemos que pensar en invertir en material logístico o infraestructura, no en gastar. Desechemos ya ese concepto erróneo cuando de recurso económico se trata. Otro aspecto importante es la mediación. La mediación justamente con el fin de facilitar el movimiento de los grupos hacia una meta en común. Lo que mencionábamos en temas anteriores, la importancia de las reuniones de trabajo. Eso es trascendental. Siempre, de alguna otra manera, ante la inclemencia del tiempo, el correr de los minutos, de las horas, muchas veces no hace que nosotros podamos consolidar un verdadero trabajo en equipo a través de estas reuniones de trabajo o acuerdos o consensos que se podría establecer entre equipos de acción. Muchas veces particularizamos nuestra labor y no vemos el cumplimiento de las metas como un equipo, sino como un yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que desarrollar, yo lo tengo que cumplir. Entonces tenemos que de alguna otra manera ser mediadores y recordar a nuestros colaboradores que el trabajo siempre se tiene que realizar de manera consensuada, asignando tareas o funciones, porque cada uno de nosotros somos piezas fundamentales en el cumplimiento de las metas o de los objetivos organizacionales. De esta forma, entonces, podemos mejorar de manera contundente las relaciones laborales. He tratado de centrarme sobre todo en la mejora de las relaciones laborales desde el punto de vista de los líderes o gerentes o responsables de área, porque definitivamente es en ellos donde la responsabilidad en su mayoría recae para que la comunicación interna y externa de una empresa vaya por buen cauce.
Entonces, amigos, hay que recordar estos aspectos fundamentales que implican la mejora de las relaciones laborales. Recordemos, punto número 1, la confrontación positiva de equipos o también la famosa retroalimentación entre los miembros de diferentes áreas de una organización. Punto número 2, la implementación constante de metas u objetivos organizacionales. Punto número 3, la disponibilidad de recursos, ¿no? Invertir en lo que es la infraestructura o material logístico. Punto número 4, la mediación justamente que se tiene que establecer para facilitar el movimiento de los grupos hacia una meta en común. No olvidemos, amigos, entonces estos factores. Pero regresemos al caso presentado sobre la panadería Leche y Pan. Habíamos ya entonces, amigos, deducido que este tipo de conflicto disfuncional podría, si no se maneja adecuadamente, acarrear en lo que vendría a ser la famosa crisis organizacional. Si en una circunstancia se pudiese presentar la tan temida crisis organizacional, entonces tendríamos que establecer no solamente un plan de comunicación, sino un plan de comunicación exclusivamente dirigido a solucionar crisis organizacionales. Pero no tengamos miedo. Para ello, tenemos que saber ¿qué es realmente la crisis organizacional? ¿A qué llamamos crisis organizacional? Muy bien. Como ya lo habíamos también comentado, la crisis organizacional es generada en su mayoría por conflictos disfuncionales que, de no ser mediados, justamente podrían exteriorizarse o expandirse cayendo en esta famosa crisis. Esto se origina desde un conflicto como, por ejemplo, ¿no?, el descontento de los clientes, la desmotivación de los colaboradores, que es parte de nuestro caso a resolver, o quizás un fallo en la producción de algún tipo de producto, la desmejora en algún tipo de servicio también que una empresa determinada pueda brindar, ¿no? Y también, amigos, recordemos las relaciones con la prensa, las relaciones con el público externo. Si no son debidamente cuidadas, no son debidamente constructivas tanto para la empresa como para el público externo, esto podría recaer en una crisis organizacional. Ejemplo, una denuncia ya que tiene pues consecuencias a nivel público, y eso podría traer la caída de imagen y la buena reputación de una organización. Recordemos que la imagen institucional y la reputación de una empresa son puntos muy vulnerables justamente en la subsistencia de la misma. Ahora, no hay que esperar justamente que esto se convierta en una catástrofe. Por eso es importante ir conociendo ya estos indicios o señales de una posible crisis organizacional. Una pregunta también importante es: ¿cuándo se hace presente la crisis organizacional? Muy bien, puede ser un consumidor molesto, como ya lo habíamos mencionado, una mala supervisión o regulación por parte de los responsables del área, este descontento a veces o desazón o desmotivación por parte de los colaboradores puede acarrear justamente de que esto se salga de control finalmente en una organización y se llegue a dar a conocer de manera mucho más pública, ya a nivel externo. Entonces, muchas veces el mensaje inicial a nivel externo puede llegarse a tergiversar o a deformar en su momento. Si vemos el caso de la panadería Leche y Pan, si esto tuviera repercusiones quizás con algún medio de comunicación o a mayores personas a nivel exterior, ya no es el tema de que los colaboradores están desmotivados quizás por muchas horas de trabajo. Podría también distorsionarse el mensaje, generando una mala fama para la organización, diciendo que quizás la panadería es una empresa que explota a sus trabajadores, que no se preocupa por ellos, que no se interesa por ellos, o también que los colaboradores simplemente no les interesa el cliente, que ellos trabajan y generan las cosas por cumplir y punto.
y no les interesa poder ofrecer una calidad de servicio a los clientes. El grado de intensidad de una situación de conflicto podría crecer generalizándose justamente en una crisis organizacional como la que he mencionado. Se distorsiona el mensaje, se engrandece, se sobredimensiona el problema y esto definitivamente no va a traer consecuencias positivas para la organización. Ya no definitivamente se convertiría en un conflicto, sino en una crisis, porque tiene que ver con la imagen institucional, tiene que ver con la imagen de la empresa de panaderías. ¿En qué etapas se presenta la crisis organizacional? Muy bien, esta situación, digamos, de mala imagen o reputación de una empresa tiene 3 etapas claves. Como podemos notar, la famosa precrisis, la crisis y finalmente la postcrisis. Para lo que respecta a la precrisis, definitivamente está en evitar. Esto de la comunicación interna y su gestión óptima está dentro de lo que es una precrisis organizacional. Definitivamente hay que evitar o quizás reconocer desde el primer momento algunos indicios de algún tipo de conflicto que se pueda dar en la misma para poder anticiparse a un problema de mayor envergadura. Entonces allí estamos dentro de la etapa de precrisis. Después tenemos la etapa denominada ya crisis, donde el problema se encuentra, está presente. Y a través del famoso comité de crisis se tiene que identificar el problema para establecer un plan de acción con la finalidad de solucionar el problema y que éste no se llegue de alguna otra manera a generar consecuencias mucho más funestas para la organización. Dentro de esta etapa ya estamos hablando de todo un planteamiento estratégico que el comité de crisis tiene que ir desarrollando para mejorar tanto la comunicación interna como externa de la organización, que es también poco lo que está relacionado al caso. Punto número 3, tenemos la postcrisis. Post, como bien sabemos, implica después de, y esto es después de solucionar el problema. No solamente basta con solucionar un conflicto de tipo disfuncional o problema, sino también hay que monitorear justamente a esa posible solución. Hay que evaluar o medir resultados, quizás con las percepciones del público en el cual se ha trabajado este plan de comunicación de crisis, comunicar o crear nuevos mensajes para poder terminar definitivamente con el problema o conflicto disfuncional de la empresa. Entonces, amigos, recordemos, son 3 etapas básicas por las cuales el famoso comité de crisis va a tener que pasar. Lo ideal es siempre establecer la primera etapa, justamente la precrisis, poder anticiparnos a un posible problema, identificando algunos indicios para evitar que este finalmente se convierta en crisis organizacional. Otro punto importante, ¿para qué sirve finalmente este tipo de comunicaciones en caso de crisis organizacional? Como bien hemos notado, justamente en las etapas de crisis ayudan de alguna otra manera a poder reformular o reorganizar el tipo de comunicación interna y externa que las empresas estén ejecutando en el momento. Recordemos lo que anteriormente se mencionaba sobre que todo conflicto o tipo de problema también debe traernos una enseñanza o materializarlo quizás en una enseñanza a nivel personal, a nivel profesional, y las crisis organizacionales muchas veces acarrean en eso, en traer de alguna otra manera ciertas medidas preventivas para evitar en un futuro poder nuevamente caer en algún tipo de conflicto disfuncional. Aquí tenemos que establecer, como les decía, la famosa comunicación en caso de crisis. Entonces, amigos, en la etapa justamente de crisis, hay una serie de pasos que se tienen que cumplir. Por un lado, dentro del plan de acción, punto número 1, tenemos que identificar la crisis. Eso en definitiva.
cuál es el problema o cuál es la situación que está ameritando, y no solamente eso, sino también a los involucrados, qué tipo de públicos o a quiénes específicamente está direccionado esta problemática, que es lo que hemos visto en el caso anterior. Cuando planteé los objetivos, el público o el tipo de público, la estrategia y el mensaje, allí ya he cubierto prácticamente el paso número 1 de mi plan de comunicación, que es identificar la crisis, o en este caso el conflicto disfuncional por el que está pasando la panadería Leche y Pan. Punto número 2, tenemos ya que enfrentar la crisis, estableciendo ya un plan de acción, estableciendo puntos importantes, y eso ya lo habíamos hecho a inicio de la unidad. Recordemos lo que es el objetivo, el tipo de público, la estrategia y el mensaje. Allí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo ya un plan de acción que tendríamos que tomar en cuenta para poder enfrentar ese conflicto disfuncional o enfrentar la crisis. Punto número 3, resolver la crisis. Estableciendo ya estas tácticas y ponerlas en marcha implica la resolución del conflicto, donde todos de alguna otra manera esperamos resultados positivos de la misma, delegando funciones o tareas entre los miembros del comité de crisis. Punto número 4, gestionar la post-crisis. También había mencionado sobre esto. Un ejemplo podría ser mediante compensaciones a los colaboradores para que ellos justamente puedan sentirse mucho más motivados. El reconocimiento de su labor diaria, por ejemplo, a través de bonificaciones, y evaluar constantemente también la imagen de la empresa. Todo esto tiene que ver con el manejo adecuado de una post-crisis o cuando el conflicto disfuncional ya fue resuelto de alguna otra manera. Recordemos entonces estos elementos importantes para poder establecer un plan de comunicación en caso de crisis. 1. Identificar la crisis. 2. Enfrentarla. 3. Resolver la crisis. Y 4. Gestionar la postcrisis. Tenemos a continuación un cuadro justamente que materializa lo que les he estado explicando, cómo se maneja la comunicación justamente en situaciones de crisis. Allí tenemos las etapas de la precrisis, luego va subiendo, donde ya en este caso podríamos identificarlo como crisis neta, y luego va bajando la línea a lo que denominamos la gestión de la postcrisis. Durante la crisis es importante recordar justamente que no solo es el planteamiento de las estrategias que se va a seguir dentro del plan comunicativo, en este caso. Este planteamiento genera también algunas tareas o funciones internas que el comité de crisis tiene que desarrollar. Muy aparte de identificar el problema, también hay que analizarlo. ¿Cómo lo podrían analizar? Recibiendo y recogiendo información sobre el conflicto disfuncional o sobre la crisis en cuestionamiento. Conversando también con los públicos involucrados en este aspecto. Otro punto importante, luego de ello se tiene que tomar decisiones sobre lo que explícitamente se va a desarrollar dentro del plan de acción, mediante la asignación de roles o funciones a los integrantes del comité de crisis. Muy bien, también otro aspecto que se desarrolla dentro de esta etapa es la selección de los canales más adecuados para la transmisión de mensajes ya elaborados por este comité de crisis. Y lo que es la post-crisis también es un manejo interno con muchas funciones. Luego de haber resuelto ya el conflicto o el problema en este caso, se tendría que evaluar constantemente los resultados del plan de acción de comunicación en caso de crisis. Eso es muy importante, el monitoreo, el seguimiento de resultados, quizás el impacto con la opinión pública, si la comunicación externa también fue mellada o atentada, creando nuevos mensajes, donde supuestamente todas las actividades van a regresar a la normalidad, pero lo importante es que esa normalidad traiga consigo mejoras.
Muy bien amigos, entonces a partir de estos puntos ya explicados sobre lo que son las habilidades laborales y lo que es la crisis organizacional y su manejo adecuado, los invito a compartir la siguiente lectura sobre comunicación en casos de crisis, donde allí vamos a profundizar justamente estos aspectos que les he venido explicando en el presente curso. Nos vamos a reencontrar luego con el tema número 3, que tiene que ver sobre el desarrollo de capacidades comunicativas como el saber escuchar, hablar, escribir y también ya con la realización del plan de comunicación y la solución del caso de la panadería Leche y Pan. Nos reencontramos amigos. Gracias.